Hermanos, que Dios me los bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Es agradable poder ver sus rostros nuevamente y que estén ustedes con nosotros. Como le habíamos prometido, hoy vamos a empezar un nuevo tema que es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Es un gusto para mí estar con el hermano Farley hoy. Igualmente para mí, Pastor John Herrera, a ustedes que nos escuchan y nos ven, con un tema importantísimo, clave, el bautismo en agua. Es esencial para la salvación y queremos que hoy Dios nos ayude a entrar en su palabra y enseñar un poco acerca del bautismo. La primera pregunta que se puede hacer cualquier persona en este momento es ¿cómo definimos el bautismo? La Iglesia Católica define el bautismo como uno de sus sacramentos. Para algunas iglesias es un requisito para ser cristiano. Y en otras iglesias es una necesidad, es necesario para la salvación. En general, una ceremonia en la que se pone nombre a una cosa o a una institución. Los judíos lo usaron también con el significado de limpiar o lavar. Y en el libro de Números, capítulo 31 y 19, vamos a escudriñar un poco acerca de esto del bautismo tipológicamente hablando en el Antiguo Testamento. Hermano Farley. Sí, Números 31, 19 al 24 nos dice: y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Sí, eso de purificar en el Antiguo Testamento lo tenemos que relacionar con un líder. El líder era el encargado de designar el momento de purificación. No era cualquier persona que se levantara en el campamento y dijera: hey, vámonos a purificar. No, había un encargado, ¿cierto, hermano Farley? Sí, pastor, y el encargado era sacerdote, poseía real sacerdocio levita, era Eleazar, que dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová había mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, dice, el bronce, hierro, estaño y plomo. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá que purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios. Y después entraréis en el campamento. Qué bonita palabra, cómo Dios instruye o guía al sacerdote a dar la orden. Hoy en día hay personas que se levantan y dicen: no, pues yo me voy a bautizar, y van y se bautizan ellos solos. Sí. Pero vemos claramente aquí en el libro de Números que desde la antigüedad Dios ha establecido un orden. Y Dios permitió establecer la ley por medio de Moisés. Así es. Y ahora le dice al sacerdote Eleazar: quiero que recalques lo que le dije a Moisés, quiero que se limpien y se laven. El bautismo es para limpieza. Amén, así es. Bautismo que difiere por lavado en la antigüedad es diferente al bautismo por inmersión o sumersión, que es el de ahora. Existiendo otro tipo de bautismo, porque sí, realmente eran tres: rociado con agua, lavado con agua y por inmersión o sumersión, que es el de ahora en el Nuevo Testamento. Claro, la palabra misma en la Biblia usada en el Nuevo Testamento para esto del lavado, porque en Números hablamos de lavar, limpiar lo que no se pueda pasar por el fuego. Pienso que usted y yo somos de carne y en ningún momento nos vamos a pasar por el fuego. Amén. Es más, en el Antiguo Testamento Dios prohíbe ese tipo de actos y castiga y dice: no quiero que ustedes pasen por el fuego sus hijos, porque es abominación. O sea que Dios no estaba interesado en que el hombre pasara por fuego. Él lo que sí quería era que lo que no se podía quemar se lavara en agua. Exactamente. Sí, y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la palabra que involucra ese lavamiento, hermano?
Viene del griego baptizo, lavar o sumergir es lo que significa. Ahora es bautizo, bautizo para los griegos, pero es exactamente lo mismo. Estamos hablando desde un término de etimología. O sea que hoy si leemos el libro de Números y donde dice el profeta Eleazar acerca de limpiar y lavar, podríamos cambiar esa palabra por la palabra griega bautismo, ¿no? Sí, exactamente. Significa lo mismo. Lo mismo exactamente. Exactamente igual. Todos confluyen en algo. Lavado en agua o sumergido o inmerso en agua. Claro, bautismo significa lavar. Dios nos lava en el bautismo. Amén, así es. Y no solo nos lava, sino que nos sumergimos en él. Qué bonito poder nosotros, hermanos, entender que el bautismo no es solo lavar, sino es sumergirse en el Señor. Sí, Señor. Bueno, inmerso en agua, algunos suelen utilizar un término que de pronto es muy apropiado, interiorizarse en agua, porque realmente nuestro cuerpo va al agua y luego sale. Lo que importa realmente no es tanto el procedimiento como sí el significado. Claro, sí. ¿Qué quiere decir antes de y después de? Sí, porque muchas personas hoy en día dicen, es que ustedes se basan que el agua es la que lo va a salvar, que el agua, no estamos hablando que el agua te salve. El significado, lo que tipifica ese hecho del bautismo, entregarse uno por completo, sumergirse en él, salir una nueva persona en él. Amén. Sí, amén. Porque entonces, si no fuera así, estaríamos poniendo nuestra fe en el agua. Y la fe la ponemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, así es. No es el agua, es la obediencia. Amén. Amén. Y miramos a través de la Biblia que Dios dice, bueno, necesito mandar a alguien, voy a encargar que alguien me abra el camino. Amén. Amén. ¿Y cómo lo hizo, hermano? La Biblia habla en Malaquías 3:1, por ejemplo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Así es. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está claro en Malaquías. Es imponente lo que dice él en su palabra. Voy a enviar un mensajero. Amén. Amén. Y Isaías 43 confirma este texto y dice, voz que clama en el desierto, preparad, escucha esta palabra, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea que la persona que iba a ser encargada de abrir este camino, le estaba abriendo camino ¿a quién, hermano? A nuestro Dios. Y tengamos en cuenta que nuestro Dios, como manifestado en carne, fue de nombre Jesús. Amén. Estaba preparando camino para Jesús nuestro Dios. Aleluya, así es. Y en Lucas 1:80 Dios muestra esa profecía hecha una realidad. Comienza hablando de que este niño Juan el Bautista ya estaba destinado a estar en lugares desérticos, que era donde se cumple la profecía que dice voz que clama en el desierto. Dios no se equivoca, como siempre lo he dicho en todos estos videos, y de pronto me van a conocer por esta palabra, pero es que Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto, y Juan era el encargado de abrir este camino. Y en Mateo 3:11, ¿qué dice la palabra, hermano? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, Amén, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Juan dijo, yo soy el que estoy preparando este camino. ¿Y cómo lo estoy preparando? Bautizando. Exactamente. Bautizando. Juan fue el encargado, el designado para preparar el camino a Jesús de Nazaret.
Amén. Juan venía predestinado a ello. Amén. Sabía que esa era su función en la tierra. Así es. Y cuando la cumplió se fue, no de la manera que queremos de pronto despedirnos del sí, mundo, Dios. pero de ello hablaremos más adelante. Pero Juan cumplió su misión y luego vino el legado de Jesús. Amén. Y Juan empezó a preparar el camino con una palabra que se llamaba bautismo y ligada con el arrepentimiento. O sea que si hoy estuviéramos enfrente de Juan el Bautista, él estaría diciéndonos: arrepentíos y bautícese. Exactamente. Hoy estaríamos haciendo fila para ser bautizados por arrepentimiento. Amén. Amén. Pero bien claro dijo él en este Mateo 3:11 que dice: yo a la verdad bautizo en agua. Escuche, en agua. No es algo que nos inventamos nosotros, hermano Farley. Está en las escrituras. Está en las escrituras. El bautismo debe ser En agua. en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y dice que él va, ¿qué? Que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que Ahí está la promesa. Aleluya, ahí estaba la promesa. Juan trae el bautismo a todo el pueblo como señal de arrepentimiento. Hoy el bautismo es en el nombre glorioso del Señor Jesús, como señal de perdón de pecados. Escuche esto, como señal de perdón de pecados para la salvación. Sí. Esa es otra discusión, amén, Sí. que sucede entre hermanos Así es. acerca de las diferentes iglesias, Ujú. las diferentes doctrinas sobre esto del bautismo. Si es para perdón de pecados únicamente o es para salvación únicamente, Así es. o si el bautismo es para el perdón de pecados, ¿trae salvación consigo o no? Ujú. ¿O trae automáticamente incluida la salvación con solo bautizarse? Son una serie de preguntas que uno escucha que la gente se hace usualmente. Sí, a veces son preguntas como capciosas, ¿no? Algunas. Queriendo minimizar el valor del bautismo. Exactamente. Claro, obviamente cuando tú no quieres aceptar un bautismo que está en la Biblia, lo primero que tú quieres hacerlo ver chiquito. Sí. Y pues vamos a mirar un poco acerca de eso, porque es importante entender que el bautismo es para la salvación también, como para el perdón de los pecados. Así es. Léanos por favor Lucas 7, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Así es. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, escuche, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Yo veo que eso como que se repite hoy en día, ¿no? Exactamente. Mucha gente que uno le dice hay que bautizarse para la salvación y para el perdón de los pecados. No, hermano, usted como que está en la antigua versión. Usted solo tiene que aceptar a Jesús y va a ser salvo. Sí, No, por no, siempre por salvos. siempre salvo. Sí. No, señor, mire, lo mismo, hermano Farley, estaba pasando en Lucas 7:29. Unos aceptaron lo que Dios había mandado, designios, lo que Él había estipulado para la salvación. Exactamente. Pero- Ese es un argumento bastante pobre y son términos que hay que erradicar. Sí. No hay salvación per se, por siempre, por sempiterna, Oh. si no se llevan los pasos correctamente, si no se lleva el proceso adecuado. Amén. Eso de salvación automática como patente de corso, ya te la dio, no te la puede quitar nadie, no la puedes perder porque no la vas a perder. No. ¿Incluye eso la promesa? No es cierto. La salvación sí se puede perder. En cualquier momento en que usted deje entrar el pecado en su vida, usted ya está siendo destituido del reino de los cielos. Amén. Y, Así es. y dice que estos fariseos, conocedores de la ley, léalo en su Biblia en Lucas 7:30, no eran cualquier tipo de personas. Hoy en día nos encontramos con muchos que usted se queda boquiabierto del conocimiento que tienen de las escrituras, pero cuando llega uno al tema del bautismo se desvían completamente, Sí, se desvían. totalmente. El bautismo
para retomar el tema, el bautismo sí es importante, necesario y nos encamina hacia la salvación. Claro, si no eres bautizado, no puedes llegar a ser salvo. Amén. También hay que dejarlo absolutamente claro. Debes bautizarte después de arrepentirse para poder llegar a la salvación. Sí, es camino a la salvación. Claro. Lo que estamos diciendo es que pese a que te arrepientas y que logres bautizarte en el nombre del Señor Jesús, si tú pecas gravemente, puedes ser destituido Amén. del reino de los cielos. Si no entras al reino de los cielos, has perdido la salvación. Pero igualmente lo haces si te comportas muy bien, si eres una persona correcta, si sigues los mandamientos, pero ignoras uno, el de ir al bautismo. Así es. Arrepentidos y bautizados. Amén. Por eso Pedro le recalcó a sus discípulos que debemos arrepentirnos y ser bautizados. ¿Por qué el bautismo para la salvación? ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Cuando usted va a la corte, a usted le pusieron un ticket por haberse portado mal. Quiere decir que usted tiene un récord. Yo conocí personas que tienen no licencia, no aseguranza, speed limit, iba muy rápido y comienza una lista larga de todo lo que usted hizo mal según las leyes humanas. Usted tiene que presentarse a la corte con todo esto. ¿Quién es el que borra todas esas infracciones que usted cometió? El juez. Amén. Si usted no recibe la limpieza del juez, usted va a quedar con todos esos récords ahí y en cualquier momento puede llegar a hacerlo llevar a la cárcel. Ahora, cuando lleguemos al cielo, no crea que usted va a llegar con todas esas infracciones. Así es. Que nunca las hizo borrar con el proceso de la salvación. Exactamente. No me vaya a decir que usted va a llegar ante el tribunal de Dios, porque Dios pone esto como un tribunal. O sea que lo que usted hace en una corte lo va a ir a hacer allá en el cielo. Y Dios va a sacar una lista y le va a decir, a ver, Juan, usted no hizo aquello, usted fornicó, usted adulteró, usted dijo mentira, usted se emborrachó. Dígame cuándo borró usted esa lista. Y usted le diga, no, yo solo lo acepté a usted y ya estoy aquí listo para ser salvo. Exactamente. ¿Usted qué cree que le va a decir Dios, hermano Farley? No, te di toda la oportunidad del mundo de hacer lo correcto y si bien es cierto empezaste un proceso, pues no lo terminaste de acuerdo a la Escritura. Claro, y el proceso de borrar esa lista en el bautismo en el nombre de Jesús, según lo estipulado por la Biblia. Gálatas capítulo 5, 19 al 21 nos da una pequeña prueba de todos esos pecaditos o pecados que Dios borra por el bautismo. ¿Por qué no nos comparte un poco la palabra de Dios, hermano? Si Gálatas, el hermano Pablo nos dice que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que no hay salvación automática. No, señor, no lo hay. No es patente de corso. O nos comportamos como dice la Biblia, o definitivamente, aunque te arrepientas y te bautices y no lleves una vida adecuada, vas a perder la salvación. No vas a entrar al reino de los cielos. Amén. Apocalipsis 1:5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, punto, al que nos amó y nos lavó. Préstele bien cuidado a esa palabra. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La etimología de bautismo es lavar. Así es. Así que no me diga que el bautismo no es para lavar. Él dice, nos lavó de nuestros pecados. Y para cerrar un poquito más este tema, qué bueno que nos dirijamos a las Escrituras, hermano Farley, Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo.
Siga, por favor. Sepultados con Él. Amén. Atención a esto. Sepultados conjuntamente con Él Sí, Señor. en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, con Jesucristo, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Dónde entonces nos lavamos y dónde nos sepultamos con Él y dónde nos resucitamos con Él, hermano Farley? En el bautismo. En el bautismo. El término de sepultados, Pastor John Herrera, Siga, mi pueda. Amén. sepultados con Él en el bautismo, es la clave de este texto bíblico. Sí, Señor. Sepultados conjuntamente con Él, nosotros morimos en el proceso de inmersión, morimos al pecado. A la Por eso carne. nos sepultamos con Él. Amén. Dejamos a un lado la carne, nos despojamos de lo carnal Amén. e inmediatamente pasamos al ámbito espiritual. Amén. Al ser perdonados de pecados en el momento de ser bautizados, al salir conjuntamente con Él, con Jesucristo, estamos resucitando. Amén. Esto es una bendición absolutamente Aleluya, grande. Así es. Esto me trajo a la mente un día que mi padre estaba bautizando a una persona nueva que llegó a la iglesia, lleno de drogas, tantas cosas malas que el mundo te ofrece, luego te daña la vida, y llega este hombre destrozado, delgado, una cara de vicio, maltratada, de pronto dolores cargados, raíces de amargura. Y me acuerdo, tenía yo aproximadamente 14 años, 13 años. Esto es algo que nunca se me fue de mi cabeza. Ver cuando mi padre toma a este hombre en el agua, en la pila bautismal, y dice: hermano, lo bautizo a usted en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Amén. Y para que reciba el don del Espíritu Santo. Y veo yo la cara de ese hombre llena de pecado, y lo mete en el agua, y cuando sale del agua, su rostro cambiado totalmente. Eso solo lo hace Dios. Escúcheme. Amén. Somos sepultados con Él en el bautismo. Y no solo sepultados, sino que cuando usted entra en el agua bautismal está siendo sepultado, pero al mismo tiempo cuando sale resucitado con Así Él. es. Esa es la maravilla del Así es. bautismo. Y ese hombre fue limpiado del pecado, y por eso en su rostro reflejaba algo diferente. Amén. Ya era un ser espiritual. Así es. Pues estaba al menos empezando en ese camino. Amén. Es muy diferente porque el Espíritu empieza a trabajar con él. Amén. Fue el proceso de arrepentimiento y luego el del bautismo el que hace que empiece a ser tenido en cuenta por el Espíritu de Dios. Así es. Qué bueno que hoy tú que nos estás escuchando, querido hermano o amigo que estás escuchando este tema, pudieras entender que el bautismo es importante para tu vida. ¿Quieres ser nuevo? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres ser una nueva persona? No es suficiente solo con aceptar a Jesús como tu Salvador. Es Amén. necesario que mueras con Él. Así es. Y que permanezca en la palabra, que permanezca con el testimonio de Jesús, que siga los mandamientos para poder llegar finalmente a la salvación. Así O sea es. que, para que quede esto claro, el bautismo en el nombre de Jesús es una pieza fundamental Sí, señor. después del arrepentimiento rumbo a la salvación. Sí, señor. Pero que la salvación que ganamos en el bautismo la podemos perder si nuestra conducta no es de acuerdo a los mandamientos de la Biblia. Amén. El hermano Farley tocó el tema de fundamental. Lo vemos claramente en la Biblia. Después de ellos haber recibido el Espíritu Santo, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese. El orden: arrepentimiento. Juan fue el enviado para predicar el bautismo de arrepentimiento. Ahora estudiemos un poco la transición, hermano Farley, de este bautismo de arrepentimiento al bautismo en el nombre de Jesús. Hechos 19, 3, 6. Cuando Pablo arribó a Éfeso, más o menos en el año 45, Sí, señor. después de Cristo, Ajá. entonces dijo, preguntando Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Así es. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
Amén. Esto es en Jesús, Jesús. el Cristo. Es impresionante el orden. Dios siempre trabaja en orden. Así es. Dios no es un Dios de desorden. Y vemos claramente ahí cuando Pablo es enviado por el Espíritu Santo a esta región de Éfeso y se encuentra con estos apóstoles, se ve claramente el orden. Juan, bautismo de arrepentimiento, Juan el Bautista. Y viene Pablo y les dice, ahora es importante que entendamos que el bautismo no es solamente en Juan, sino en Jesús. ¿Y dónde está esto? En los siguientes versículos. Siga, hermano Farley. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y aún profetizaban. Impresionante. Sí, señor. O sea que ahora sí estaba sellado completamente, podemos decir se selló el Dio. Así es. Así es, quedaron ellos completos. No me diga que nunca se hizo bautizar que está completo, porque no lo está. Pablo se encontró con estos hombres que eran piadosos, temerosos de Dios, habían aceptado el arrepentimiento, pero les hacía falta un pequeño paso, sí, que es el del bautismo, y no cualquier bautismo, sino en el nombre del Señor Jesús. ¿Y cómo lo confirmó? Con la recepción del Espíritu Santo y profetizando. Así es, Aleluya. hablaban en lenguas y profetizaban, pero siempre partió de invocar el nombre del Señor Jesús. Sí, Dios siempre ha prometido tener un pueblo bajo la invocación de su nombre. Algunas personas hoy en día dicen, no es importante invocar el nombre en el bautismo. Usted puede invocar cualquier cosa, cualquier título, pero miremos la Biblia, ¿qué nos dice acerca de ello en 2 de Crónicas 7:14? Pacto de Dios con Salomón. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sanaré sus tierras. Todas esas promesas están encerradas ¿en dónde? Sobre los cuales el nombre de Jehová fuese invocado. Amén. Amén. Y ese no es el único verso. Podemos leer en Amós 9, 11 y 12 que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempos pasados. Y este es el versículo clave, el versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Cuando él se refería a esto de que iba a poner su nombre sobre ciertas personas para que salieran a conquistar Edom, se refería a la profecía del evangelio hacia los gentiles. Así es. ¿Y cómo iban a salir a predicar a los gentiles si no tenían el nombre de él invocado? Todo parte del nombre. Sí, todo parte del nombre. Exactamente. La profecía está encerrada en que ellos iban a salir de Jerusalén, pero solo los que habían tenido el nombre de Jehová invocado sobre sus vidas. Amén. Amén. Santiago 2:7 dice, hermano Farley, no blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. el versículo anterior está hablando de los ricos que comenzaron a ultrajar a los hermanos y los hermanos a veces no reaccionaban de la manera que deberían reaccionar. Entonces el nombre que había sido invocado sobre ellos en el bautismo, Correcto. el nombre de Jesús, era blasfemado. Y entonces es importante este versículo para las personas que creen que no hay que invocar ningún nombre en el bautismo. Amén. Miremos un poco algo acerca de la etimología o el origen de la palabra invocar. Etimología del griego epikaleo. Viene de dos palabras. Sí, señor. Se separa kaleo de leo. Kaleo es llamar o pronunciar. Así y es. leo es sobre. Sobre. Por ejemplo, al invocar el nombre de Jesús, Sí, señor. estamos llamando, no solo pronunciando, estamos llamando, invocando Ajá. el nombre. Leo es sobre el nombre de Jesús.
Cuando un pastor invoca el nombre de Jesús en el bautismo, está ahí aplicando el nombre sobre esa persona. Cuando usted llegue al cielo, Él va a ver ese nombre impuesto sobre su vida. Así es. Y va a decir, ven, hijo mío. Exactamente. Algunos dicen, bueno, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sí. En tu nombre sanamos los enfermos. En tu nombre hicimos esto y aquello. Pero, incluso levantamos muertos en tu nombre, Señor. pero ¿qué le dice Dios cuando los vea? Bueno, muchas gracias por usar mi nombre, pero yo no veo que usted haya tenido mi nombre invocado o impuesto o epicaleo sobre usted. ¿Dónde está? Así es. Nunca fue bautizado en el nombre de Jesús. Y qué bueno que esta mañana o esta noche donde usted se encuentre, decida tomar este paso de fe. Amén. Miremos un poco acerca de esto de invocar el nombre. ¿El nombre de quién? ¿El nombre de qué? Isaías 52:6 nos da un poco de luz acerca de este nombre. Incluso nos dice, ¿y por qué? El nombre. A ver. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea que Él se iba a hacer presente, el nombre, mi pueblo sabrá mi nombre. Y ahí lo deja entrever una terminología a futuro. Así es. Sabrá mi nombre, a Exacto. futuro, de quién vendrá. Y todos sabemos a qué nombre se refiere y quién iba a venir. Así es, y dice también en futuro, estaré presente. Aleluya, porque Él mismo, yo mismo que hablo, ¿quién estaba hablando ahí? Jehová Dios. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Y estaba el profeta Isaías adelantando una notición. Amén. Que vendría Dios manifestado en carne a través de su Hijo Jesucristo. Una de las noticias más grandes que podemos encontrar en la Biblia. La manifestación de Dios hecha carne. Amén. En Jesús. Por eso Jesús estaba lleno, rodeado de deidad. Amén. Su nombre es Dios, su nombre es deidad, solamente que moró entre nosotros manifestado en carne para salvarnos del pecado y darnos el camino a la salvación. Amén. Y no solo Jesús estaba rodeado, sino que dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que cuando usted ve a Jesús, con mucha razón el nombre Jesús significa aquel que Jehová es su salvador o aquel que Jehová es su salvación, Yeshua. Amén. Así es. Gloria amén. a Dios. Y para cerrar este tema del nombre y entender que lo que Él prometió es una verdad, tenemos que irnos en el tiempo a Timoteo capítulo 3:16. Importantísimo y hermoso este versículo e Amén. indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Así es. visto de los ángeles, Amén. predicado a nosotros los gentiles, Gloria a Dios. creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él llegó con gloria definitivamente. Aleluya. O sea que ese nombre que fue prometido y eso que Él prometió en Isaías de estar presente se hizo una realidad en Amén. Primera de Timoteo 3:16. Gloria a Dios. ¿Dónde entonces invocamos su nombre según la Biblia en el Nuevo Testamento? Si ya sabemos, hermano Farley, que ese nombre venía a hacerse manifiesto en el Nuevo Testamento, que la presencia de ese Dios iba a estar con nosotros en el Nuevo Testamento, y ahora entendemos que hay que invocar ese nombre. Ahora la pregunta sería, ¿en dónde en la Biblia me muestra que debo usar o involucrar ese nombre? Está en Hechos 2:37. Ajá. Si hermanos ustedes abren sus Biblias, buscan Hechos 2, capítulo, versículo 37, Amén. encuentran que varones, hermanos, a manera de pregunta, ¿qué haremos? Sí, Señor. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis
el don del Espíritu Santo. Wow, cuando ellos recibieron ese mensaje, la Biblia marca una gran diferencia. Amén. Solamente 3,000 personas fueron añadidas. Ujú. ¿Ah? ¿Cómo ve eso? El primer sermón de Pedro, después de la muerte de Jesucristo y resurrección, hace que la tierra se estremezca, y solo 3,000 personas En un solo día. en un solo día Amén. aceptaron ser bautizados, invocados, revestidos, llenos, inmergidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y el detalle, ¿para qué, hermano? Para el perdón de los pecados. Y además, esos 3,000 personas o más recibieron el don del Espíritu Santo. Doblemente sellados. Juan no se equivocó. No se equivocó. ¿Y cómo se dieron cuenta los hermanos judíos que estaban recibiendo el Espíritu Santo? También los gentiles, porque hablaron en lenguas. Amén. Igual que nosotros, lo dice en la Biblia. Exactamente. Ellos dijeron porque los escuchamos hablar en lenguas igual que nosotros. O sea que ellos estaban viendo lo que habían vivido ellos en el capítulo 2, lo estaban viendo reflejado en los gentiles. ¿Por qué ocurrió esto? Por el bautismo en el nombre de Jesús. Como leímos hace unos minutos atrás, los seguidores de Juan fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo me lavo? En el bautismo. Amén. No me puedo lavar si no hay agua. Así Yo es. no puedo decirle a una persona: venga, reciba el nombre de Jesús y ya está lavado. Lavado involucra agua. Yo no me puedo lavar si no hay agua. Exactamente. ¿O alguno de ustedes alguna vez ha tomado un baño sin agua? Es inaudito. La respuesta es obvia. No. No, tiene que haber agua. Entonces dice: ya habéis sido lavados. Quiere decir, habéis pasado. Ya pasaste por ese lavamiento. No me diga que es que usted lo aceptó y se está lavando inmediatamente. Ya habéis pasado. Correcto. Lavado. ¿Qué más fue lo que le pasó? Habéis sido pasado. Santificados. Cuando usted es bautizado, hermano, usted sale santo porque no hay pecado en usted. Exactamente. Jesucristo ahora vive en usted y usted ha sido santificado. Y viene otra palabra en pasado: habéis sido justificados. ¿En qué, hermano? En el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Hermanos, ustedes que algún día se han encontrado con esta doctrina donde le dicen: reciba al Señor Jesucristo, venga, invoque el nombre de Jesús y ya es usted lavado y salvo. Sí. Hermano, no se equivoque, lea bien la Biblia. Sí, señor. Primera de Corintios, le vuelvo y le repito, 6:11, léanoslo de nuevo, hermano. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Amén. Ya habéis sido santificados. Amén. Ya habéis sido justificados. Amén. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Habéis. Llévese esa palabra en su mente este día. Lucas 24, 46, 47 nos da otro toque especial sobre la invocación de este nombre, sobre todo nombre, hermano. Algo que les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ajá. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Escúcheme, hermano. Tenemos que predicar el arrepentimiento en el nombre de Jesús y el perdón en el nombre de Jesús, pero hay un proceso que hay que seguir. Primera de Corintios, capítulo 6 y 11 está el proceso: lavarse, bautismo, santificarse, arrepentimiento, justificación, lleno del Espíritu Santo, ya ha sido sellado en el nombre del Señor. Y aquí dice: para que prediquen
en su nombre. No Amén. dice en sus títulos. Ni Dice- en sus nombres, Ah, porque el nombre es el nombre del Señor Jesús, Ajá. como el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era Jehová. Amén. Miremos algunos ejemplos, porque no solo es mostrarles a ustedes por medio de las escrituras la importancia del bautismo, sino también ver en la escritura dónde y cuándo y cómo se bautizaron nuestros hermanos en el tiempo pasado. Recuerdo a Pedro y Cornelio en este Hechos 10:48. Amén. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces Cornelio recibió esta revelación, este regalo, la salvación. Así es. Así que si usted quiere recibir este regalo del cielo, no se me adelante en el tiempo, devuélvase a Hechos, que es donde empieza la iglesia, y reciba el bautismo en Amén. el nombre de Jesús. Y no solo a Cornelio, sino también a los samaritanos. En Hechos capítulo 8, verso 12 y 15 y 16 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y póngale cuidado a lo que dice, en el nombre de Jesucristo, ¿qué sigue? Léalo conmigo. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿En qué se bautizaban, hermano? En el nombre del Señor Jesús quiere decir invocando su nombre. Bueno, algunos me dirán, no, pero ahí no dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pues un momentico, adelántese un poquito más. Verso 15, los cuales, habiendo orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sí, Gloria a Dios. todo está, amén, en las Escrituras. No estamos diciendo nada inventado por boca de hombre, No, Señor. o por humanos. Aquí es lo que dice la Biblia. Amén. Y la Escritura es clara, por eso estamos mostrando artículo por artículo, estamos mostrando capítulos y versículos de lo que está escrito en la Biblia sobre el bautismo. Amén. El bautismo en agua y el bautismo invocando el nombre del Señor Jesús es el bautismo de doctrina que acerca a la salvación. Por eso es que estamos estudiando el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es el libro de la historia, el origen de la iglesia. Cada vez que usted quiera saber el origen de algo, tiene que remontarse al tiempo y a buscar un sitio donde esté la información. Así es. Es más, hoy en día hay mucha gente que paga mucho dinero por saber de dónde salió su abuelo, su bisabuelo, y qué es lo que deben de hacer. Buscar el origen. Y el origen de la iglesia y la doctrina de la iglesia está en el libro de los Hechos. No está en un libro de historia. Algunas personas, discúlpenme si usted es alguno de ellos, que le gusta tomar libros afuera de la palabra de Dios, pero lo invito a que se devuelva al origen, a la palabra de Dios. Y en Hechos 19, 1 y 6 hay otro ejemplo claro, los primeros hermanos de Éfeso recibiendo el bautismo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Les preguntó. Claro. Y ellos le dijeron: ni siquiera, Pablo, hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto indica que estos discípulos no habían escuchado del Pentecostés. No. Y salieron de Jerusalén y se desconectaron. Ni siquiera hemos oído. O sea que ahora ellos dicen: wow, algo nuevo viene. ¿Y qué pasó, hermano? Siga diciendo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Preguntó Pablo. Amén. Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Ajá. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cristo. Amén. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea que les llegó la noticia completa. Por X o Y motivo habían salido de Jerusalén y ahora estos discípulos de Juan el Bautista estaban en Éfeso. Estos son los primeros cristianos de Éfeso. Así es. Hermano Farley, ahí empezó la iglesia de Éfeso. Correcto. Unas personas que se habían arrepentido, pero que necesitaban el bautismo en el nombre de Jesús. De pronto tú que nos escuchas hoy te has arrepentido y gracias a Dios porque lo has hecho. Amén. Pero es necesario que hagas lo que hicieron estos apóstoles de Juan, que decidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hubiera pasado si el apóstol Pablo no llega a Éfeso a encontrarse con estos discípulos? Porque ellos no se habían separado, solamente estaban enclaustrados en el bautismo de Juan. Porque Juan el Bautista les había dado una forma de bautismo en agua, pero no la que Pablo conocía y con la cual bautizaba. Claro. Que era invocando el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados. Amén. Si Pablo no llega a Éfeso, la historia tal vez nos hubiera contado de otro tipo de personas que teniendo discipulados se habían quedado únicamente en el bautismo de arrepentimiento. Claro, y es que el apóstol Pablo ya había tenido un encuentro personal con Dios. Pablo fue una de las personas que Dios trató con él directamente. Era un religioso profundo, él amaba la ley. Él vivía por la ley. Léalo en la Biblia y se va a dar cuenta. Pablo, una persona devota a la ley, pero le hacía falta conocer al Salvador del mundo. Así es. Escuche, al Salvador del mundo. Y Jesús se le presenta en el camino a Damasco y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Sí. Recuerden que a Pablo le fue revelado del cielo el Evangelio. Amén. Pablo no anduvo con Jesús. No, Señor. Y entonces, a diferencia de los 12 apóstoles, Pablo tenía una forma distinta de recibir las buenas nuevas o las cosas del Señor. Sí, Señor. Era exactamente a través de revelación. Pablo tuvo el privilegio de ser evangelizado directamente por Jesús. Amén. ¿A cuántos de nosotros no han llegado a tocarnos la puerta y han traído este glorioso mensaje del bautismo en el nombre de Jesús? Pero Pablo tuvo el privilegio de ser convertido por Dios directamente. Y dice en Hechos 9:6, dice: él temblando y temoroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Así O fue. sea que Pablo pensó que estaba ya completo. Resulta que Pablo no estaba completo. Debería entrar a la ciudad a recibir la orden o la instrucción de lo que debía de hacer. No estaba completo Pablo. Así es. No estaba completo. No estaba completo. Pablo lo estuvo después, cuando él pensaba que ya no necesitaba absolutamente nada más. Amén. Resulta que Dios le hace ver a Pablo que aún le faltaba para llegar. Sí, Señor. No era su meta aún. Y es más, en el versículo 9, capítulo 9, verso 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así O es. sea, hermanos, el evangelio del Nuevo Testamento está centrado en el nombre de Jesús. Todo Sí. lo que se haga, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Así es. Y Pablo tenía eso bien claro. Por eso cuando llegó a Éfeso por primera vez a predicar el evangelio y se encontró con los seguidores de Juan, les dijo: a ustedes les hace falta lo que me hacía falta a mí. Y dice que en el verso 6, 19 del capítulo 19, dice: y habiéndole Pablo impuesto las manos a estos seguidores de Juan el Bautista, ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Amén. Algo que trae el bautismo en el nombre de Jesús con él es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Muchos son
fueron o serán bautizados en el nombre de Jesús, no necesariamente implica que reciban al Espíritu Santo. Sí, Señor. Muchos de los bautizados pueden haberlo sido correctamente, pero esperan aún el Espíritu Santo. Amén. Los casos son diferentes. Hay hermanos que podría suceder el mismo día del bautismo, ellos reciben la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero hay hermanos que tienen que esperar otra ocasión en la cual el Espíritu los llene, se derrame sobre ellos y lo demuestran bautizándose en fuego y espíritu, en lenguas y aún algunos, no todos, profetizando. Así es. Denotemos que este capítulo 19 de los Hechos es el origen de la iglesia de Éfeso. Amén. Amén. ¿Será importante invocar el nombre del Señor Jesús en el bautismo, hermano Farley? Totalmente claro ha quedado que es importantísimo. Es indispensable que el día que usted decida ser bautizado en el nombre de Jesús para perdón de pecados, usted sea bautizado en el nombre de Jesús. Mateo 28, 18, 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de entrar a la segunda parte, porque me imagino que está interesado en escuchar el versículo 19, Amén. Tenemos que entender claramente qué es lo que está diciendo Jesús antes de hacer la declaración del verso 19. Está claramente diciendo que tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. No hay nadie mayor que Él, querrá decir eso. Absolutamente, no lo hay. Cuando usted tiene toda potestad, es toda potestad. Y todo dominio sobre principados, Ángeles, principados celestiales, arcángeles, querubines, serafines, toda la potestad es mía, está diciendo, aquí en el cielo. Y luego mira en la tierra y dice, y no solo acá en el cielo, sino que aquí en la tierra, escúcheme usted, aquí en la tierra Él tiene todo el dominio. aún bajo la tierra. Aún bajo la tierra. En las escrituras aparece el dominio de Él extendiéndose hasta las tinieblas. Hasta las tinieblas. Es dueño de todo. Él es dueño de todo. Cuando alguien le diga quién es el que domina este mundo, usted váyase a Mateo 28, 18 y dígale, mire, aquí está, Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Ahora sí, entremos en el verso 19, ya entendiendo que Jesús tiene toda potestad. Leamos el verso 19, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Deja en claro que en el nombre. Amén. Y no hay sino un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos: Jesús. Amén. Este versículo no lo puedes tomar solo, tienes que mirar el contexto. El contexto es que Jesús viene diciendo, yo soy el que hago todo esto, yo soy el rey, yo tengo toda autoridad, todo dominio. ¿Y cómo lo declara en el verso siguiente cuando dice, por tanto? Un rey es el que declara unas órdenes y cuando da una orden dice, por tanto, yo declaro hoy, como Amén. yo soy el Todopoderoso Jesús, Sí, Señor. dijo, id, ahora sí salgan. ¿Quién puede dar una orden sino Dios? Él dijo, salgan, vayan, comiencen a predicar y a ser discípulos en todas las naciones. Pero no se les olvide este detalle, tienen que bautizarlos. Sí, Señor. Bautícenlos, está diciendo el que tiene autoridad en el cielo y en la tierra, bautícenlos. ¿Pero en qué los vamos a bautizar, Jesús? Hombre, yo soy el que tengo toda autoridad en el nombre del Padre. Padre es título. Amén. En el nombre del Hijo. Hijo es título. Así es. En el nombre del Espíritu Santo. Espíritu Santo es Título. ¿Cuál es el nombre entonces que se estaba hablando en este contexto? Devuélvase al versículo anterior. Jesús tiene toda potestad. Así Ese es. es el nombre, amén. Amén. Sería muy diferente que dijera en los nombres. Todo cambiaría. Claro. Estuviéramos hablando aquí de otra cosa, pero Sí. dice en singular, En singular. el nombre. Y el nombre del Padre
No es Dios porque Dios no es nombre. Dios no es nombre tampoco. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Y si tenemos en cuenta que hay un solo nombre bajo el cielo, es Jesús. Amén. Eso debe quedar absolutamente claro. Yo he tenido controversia con algunos hermanos y aún algunos ateos que pese a que no creen en Dios, ellos tienen de pronto dudas acerca de si Dios existe o no. Pero cuando llegamos a hablar con ellos y con los hermanos acerca de esto, les llama la atención. Pero ahí dice el nombre, no los nombres. Singular. En singular. Y teniendo en cuenta en que el Padre es Dios y Espíritu Santo es Espíritu y el Hijo es título, llegamos a la conclusión que sí es un solo nombre y no puede ser otro que el nombre de Jesucristo. Si no lo fuera así, entonces estaríamos hablando de un Espíritu Santo al que habría que dividir Espíritu, sí, nombre y el apellido santo. Sí. En la Biblia dice en Hechos 4, 11 y 12, para encerrar este tema del bautismo, dice: este Jesús, amén, es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza, o sea, lo más alto. No solo cabeza, sino cabeza del ángulo. En otras palabras, es el eje fundamental. Amén. Jesús. Y cierra con el versículo 12, hermano. Léanos este verso 12, por favor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. Así es. Recuerde, la salvación es un proceso. Y ese proceso trae el nombre de Jesús en el bautismo para perdón de los pecados, para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Y ese nombre es el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Incluso, Pastor John Herrera, sí, señor, en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Isaías ya daba a entender la unicidad de Dios. Amén. Y el nombre de Jesús hablando a futuro. Amén. Capítulo 52 concretamente, con los versículos 6, 7 y 8, y específicamente el 7, donde nos habla de el que vendrá y del nombre de quien vendrá. Amén. Para él, Isaías, en su tiempo era Jehová, pero para nosotros en este tiempo es Jesús. Y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual usted pueda ser salvo. Amén. Que Dios los bendiga. Fue un gusto haber estado con ustedes y haber podido compartir un tiempo agradable con las Escrituras y acerca de este tema tan importante que es la salvación. Los esperamos en nuestra próxima edición. Que el Señor los bendiga a todos. Amén. Hermanos, prosperidad, paz y amor. Dios les guarde. Felicidades. Bendiciones.